Es un libro cortito para los que les gusta leer poco. Son 4 hojitas, 4 capítulos. Así que está bueno para leerlo, ¿no? Es un libro de los libros históricos. Dentro de la línea de los libros históricos entra ese libro. Pero a la vez es como una poesía. Es un libro que habla de una novela de amor. ¿A cuántos les gustan las novelas de amor? A ver. ¿Les gusta? Bueno, a las mujeres les gustan las novelas de amor con un final feliz. Lo lindo que tiene un final feliz, ¿no? Así que le estoy haciendo publicidad para que usted cuando llegue a su casa diga, voy a leer el libro de Ruth. Me dio una buena idea el pastor, así que usted lo puede estar leyendo. Bueno, esta poesía tiene un final feliz, pero tiene una trama donde hubo muchos problemas, complicaciones, donde la vida fue difícil, así como es la vida. La vida no es todo color de rosas, siempre hay momentos difíciles donde hay sufrimientos y donde hay dolores, donde hay lágrimas. Y bueno, y gracias a Dios que esto tiene un final feliz, ¿no? Y a veces los finales son felices, a veces no son felices, pero este sí es un final feliz donde hay realmente alegría al final del libro, ¿no? Muy bien. Este libro cuenta una historia un tanto triste porque hay una familia que por causa del hambre y la necesidad que existe decide irse de su lugar, de la tierra de Belén, y se van a la tierra de Moab. Y allí se establecen por 10 años, ¿no? Y cuando una familia se tiene que ir, digamos, de su lugar, es difícil esto, irse de su lugar, de su tierra, dejar su parentela, dejar su casa, dejar todo lo que tiene, es difícil hacerlo. Pero a veces son decisiones que tomamos por necesidad. Otras porque la gente quiere conocer otras cosas o quiere probar otras cosas y toma una decisión de irse de su tierra. Y esta gente tomó una decisión. Y esta decisión, Noemí, Elimelec era el esposo y Noemí era ella, ¿no? Y un matrimonio con 2 hijos, uno de ellos se llamaba Malón y el otro Kelión. Y estos hijos se fueron con ellos y en estos 10 años que estuvieron en la tierra de Moab, los chicos crecieron y se enamoraron de chicas de ese lugar y formaron familias, se casaron y formaron la familia. Pero pasó un día en que una tragedia y el esposo murió, el esposo de Noemí murió, Elimelec muere y al poco tiempo también muere uno de los hijos y al poco tiempo muere el otro hijo. Y la mujer se quedó sola con sus 2 nueras. Y aquí comienza la trama de esta historia, ¿no? Esta trama de esta historia es una historia triste donde ella se queda sola y no sabía qué hacer con sus nueras, porque las nueras se quedaron con ella, pero ella decía, ¿qué les puedo dar a mis nueras? Porque no tengo más hijos, no le puedo dar otro hijo. La costumbre de Israel era de esta manera que cuando una mujer moría, cuando el hombre moría y la mujer quedaba sin hijos, y si la familia tenía un hermano, el hermano se tenía que casar con esa mujer y sacar descendencia para su hermano. El primer hijo que nacía era la descendencia de ese hermano que no había tenido hijo, para que el nombre de ellos no desapareciera. Bueno, esa era la costumbre. Entonces, el problema era que ya Noemí era grande y no podía tener más hijos, su esposo había muerto y por más que ella decía, si yo me llegara a casar con otro hombre, hasta que mis hijos crezcan y se los pueda ofrecer a estas chicas, ya ellas no van a estar esperando 20 años hasta que los chicos crezcan. Entonces, habló sinceramente con su nuera y le dijo, vuélvanse a su casa y que Dios las bendiga, porque yo no les puedo dar, no tienen futuro conmigo, ¿no? Y fue así como ellas hablaron y entre las 3 se pusieron a llorar y lloraron amargamente porque la pena y la tristeza y la necesidad había venido sobre esta casa, ¿no? Y todas las personas estaban tristes, así que se abrazaron y lloraron profundamente en esta historia. Y es una historia como muy triste en esta historia, porque es un momento de tanta amargura, de tanto dolor, de desesperación, donde la muerte no solo te golpeó una vez, sino que acá golpeó 3 veces y quedaron desamparadas estas tres mujeres básicamente. Ahora vamos a leer el texto. Benjamin Franklin, que luego fue presidente de los Estados Unidos, en una época él fue embajador de los Estados Unidos y estaba yendo a Francia, donde él había una reunión en Francia donde él como embajador estaba representando su país. Y en esa reunión había un club que se llamaba
el Club de los Infieles, y era un club donde ellos simplemente se juntaban a leer, y en ese momento estaban discutiendo el prohibir la Biblia dentro de las escuelas y dentro de los estratos del gobierno para que no se leyera más la Biblia y se descartara el libro de la Biblia, ¿no? Entonces Benjamin Franklin se le ocurrió la idea de llevar un poema y agarró y escribió un poema de puño y letra, y en ese poema justamente escribió el libro de Ruth. Y el libro de Ruth le cambió los nombres de los personajes para que no se dieran cuenta, y entonces se los leyó a estos intelectuales, y cuando estos intelectuales escucharon toda la historia, porque la historia es re bonita, habla del amor, habla de la nueva oportunidad, habla de la obediencia, del servicio, de la fidelidad. La historia nos habla de la unidad entre la suegra y la nuera, cosa difícil, pero aquí se logra, en este libro se logra. Y la historia es muy bonita, esta historia. Entonces, cuando ellos leyeron esa historia, todos quedaron fascinados con la historia, estos intelectuales, y dijeron, qué impresionante la historia, quedaron enamorados de la historia, y entonces le pidieron la posibilidad de que los dejaran, que ellos pudiesen imprimir esta historia y escribirla, esta historia, y poner un libro para que todos la puedan leer. Y él les dijo, mire, lamentablemente no puedo hacer eso porque esta historia ya fue editada, ya fue escrita, ya fue publicada. Entonces dije, pero ¿dónde fue publicada? Que nunca la vimos. Bueno, justamente en la Biblia, el libro que ustedes quieren prohibir, está esta historia, y es el libro de Ruth. Y ahí les mostró, para refregarle, que lo que ellos querían prohibir era un libro tremendamente maravilloso, lleno de historias ricas, enriquecedoras, llenas de amor verdadero, de fidelidad, de buenos valores, y ellos como intelectuales lo querían prohibir. Eso fue Benjamin Franklin, ¿no? Vamos a leer ahora, libro de Ruth, capítulo 1, versículo 14. Dice, ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Dice, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén y al comienzo de la siega de la cebada. Muy bien. Una de las cosas importantes que quiero marcar, en primer lugar, es que tenemos que valorizar lo que tenemos. Porque Noemí con su esposo estaban en su tierra, en su lugar, con un campo que ellos tenían, les pertenecía a ellos. Y llegó un momento de escasez, y en ese momento de escasez ellos empezaron a mirar para el otro lado, a la otra región de Moab, porque ellos decían, tal vez allá estemos mejores que acá. Entonces ellos tomaron una terrible decisión de dejar su tierra por necesidad, por causa de la sequía. Y allí, en ese lugar, una de las cosas que les pasó es que ellos primero no se daban cuenta que estaban bien. Entonces, una de las cosas que nosotros nos tenemos que dar cuenta es que Dios es todopoderoso para sostenernos en cualquier lugar donde estemos. Pero Dios es todopoderoso para alimentarnos en cualquier lugar donde estemos. Que Dios es todopoderoso para prosperar nuestros caminos en cualquier lugar donde estemos. Tenemos que darnos cuenta también que si Dios
no nos manda a movernos, mejor no nos movamos. Porque donde nosotros nos movamos fuera de su voluntad, no nos va a ir bien. Esta historia es una historia que tiene un comienzo muy triste para la familia. Imagínese usted que se quede sola, se muera su esposo, se mueran sus hijos y se quede con una amargura tremenda en su alma, una tristeza, y que sienta que Dios le abandonó, que Dios le castigó, porque este es el pensamiento que ella tenía. Y este pensamiento nos lleva a darnos cuenta de que hay momentos en la vida donde dentro de nosotros hay amargura, donde hay tristeza, donde no todo en los caminos de Dios es color de rosa. Y no todo es bendiciones en abundancia. A veces hay momentos muy tristes en la vida de los seres humanos, aún siendo creyentes. También tenemos que aclarar que no todos los momentos tristes que pasan los seres humanos son causa del pecado. Porque hay gente que todo lo relaciona como, algo habrás hecho, por algo te va así como te va. A veces no hicimos nada y nos va mal. No es cuestión de que uno tiene que hacer algo malo para que te vaya mal. Entonces tenemos que entender que la vida tiene momentos tristes y momentos alegres. Jesús usó la idea del que edifica la casa sobre la roca y el que la edifica sobre la arena. Y dice que tanto al uno como al otro, al que edificó sobre la roca y al que edificó sobre la arena, le vinieron vientos, tempestades, inundaciones, y hubo un sismo sobre ellos. Es decir, que al creyente y al no creyente, a los dos le pasaron cosas malas. La única diferencia que existe entre los dos es que el que estaba sobre la roca se mantuvo firme y no se derrumbó. La única diferencia. Entonces Jesús dijo así es el que pone en práctica las cosas que yo le digo. Entonces, la única diferencia que tenemos con el no creyente es que nosotros, el creer en Dios, nos ayuda a mantenernos firmes y no derrumbarnos a pesar de todo lo que nos pase. ¿Amén? Así que no relacione las cosas malas que le pasan como que hay un pecado, alguna situación, porque ni juzgue a los demás, menos juzgar a los demás, porque usted ¿qué sabe lo que el otro hizo? Ni sabe lo que el otro hizo, así que no se ponga a opinar de lo que le pasa en la vida a otra persona, porque usted no es quien para opinar. Solo Dios es el que sabe lo que pasa en los corazones. Por lo cual nosotros tenemos que tener misericordia y ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Él nos enseñó así, ser misericordioso como el Padre Celestial es misericordioso. Por lo cual este es el camino de entender que a todos nos pasan cosas. Y a todos nos pueden pasar cosas. Por lo cual, como tú quieres que te traten, así tienes que tratar a los demás. Entonces, si ves a alguien que está pasando por un momento de tristeza, de necesidad, de pena, de que todo le fue mal, pues dale una mano. Ayúdalo, porque tal vez algún día a ti te toque pasar lo mismo. Y si tú no siembras el bien, no esperes cosechar el bien. Entonces, aprende a hacer el bien, porque si tú haces el bien y siembras esa semilla del bien, tienes la posibilidad de cosecharla. No quiere decir que la vas a cosechar, pero al menos sembraste y está esa posibilidad. Dios promete que a aquellos que hacen el bien, dice Dios se los devolverá. Por lo cual hay una promesa para los hijos de Dios que si nosotros hacemos el bien y sembramos el bien, el día que lo necesitemos tenemos a Dios para reclamar y decir, Dios, ayúdame así como yo he ayudado a otros. Es como si usted pone dinero en el banco en una cuenta de ahorro. Tiene allí. El día que usted necesita va al banco y dice, deme todo el dinero que lo necesito y en el banco está disponible, porque para eso es el banco. Pero si usted no puso nada en el banco, por más que vaya a patalear al banco, el banco te va a decir, no, acá no te conozco, acá vos no tenés puesto nada, no hay nada ahorrado de tu parte, así que no tenés derecho a pedir nada. Entonces aquellos que nunca hacen el bien a nadie, no tienen derecho de reclamar en el cielo, decir, Dios, ayúdame, porque nunca hicieron nada por los demás. Entonces, siembre en el cielo y va a tener para el momento de necesidad, decir, Dios, ahora sí necesito tu ayuda, y Dios te la va a dar, porque su palabra se cumple y Dios es fiel con sus hijos. Amén. Entonces, haga el bien, siembre el bien, permanentemente, porque el día que usted tenga un día malo, usted tiene a dónde pedir ayuda al cielo. Alabado sea el Señor.
Medir nuestras decisiones, segundo punto. ¿Por qué es importante cuando tomamos decisiones pensar bien? Yo le recomiendo a la gente nunca tomar decisiones cuando estás enojado, nunca tomar decisiones cuando estás muy contento, nunca tomar decisiones en los momentos donde las emociones están muy latentes, porque casi siempre te equivocas. ¿Me entiendes? Nunca prometas cosas porque ganó Argentina, voy a hacer. No. No prometas cosas cuando estás emocionado, porque seguro que te vas a equivocar. Entonces, tú tienes que tomar las decisiones meditando, porque nuestras decisiones como padres afectan a nuestros hijos. Las decisiones de estos padres hicieron que sus hijos se fueran a otra tierra y se casaran con mujeres extranjeras, porque ellos decidieron trasladarse a otro pueblo, a otra ciudad, a otro país. Entonces, sus decisiones afectan. Las decisiones de algunos creyentes que por un X razón se enojaron, se van de una iglesia, se van y después dejan de ir a la iglesia y pasan los años y después sus hijos no quieren saber nada con Dios. Y después quieren reclamarle a Dios. La culpa es cuando tomaste la decisión. No es del pastor ni de la iglesia. Tú tomaste la decisión de alejarte de Dios y eso tiene sus consecuencias. Después tus hijos van a estar casándose con mujeres extranjeras, con mujeres que no tienen nada que ver con Dios, que no tienen nada que ver con la fe, y te vas a renegar tu alma a través de todas esas decisiones que tomaste en la vida. Son decisiones que se toman. Si tú permaneces fiel al Señor a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, amas al Señor, le inculcas a tus hijos que busquen personas de la fe, que se casen con personas que tengan la misma fe. Entonces, si tú inculcas eso, tus hijos van a tener hijos y familias que amen al Señor y que sirvan al Señor. Entonces, nosotros necesitamos entender que nuestras decisiones son cruciales en la vida. Entonces, por eso el creyente tiene que ser sabio al tomar decisiones y pedir consejos para tomar mejor las decisiones. En la abundancia de consejeros está la sabiduría. Por lo cual, cuando tú pides consejos y a varias personas y te van a aconsejar bien, entonces allí está la mejor manera de tomar decisiones. Entonces, cuando uno toma esas decisiones en base a varios consejeros que te van aconsejando, tus decisiones van a ser correctas, si no te vas a equivocar, es lo más probable. Decisiones que nos hacen equivocar. Esforzarnos cuando hay problemas. Hay veces la vida tiene problemas, hay complicaciones. Esforzarnos. Porque la vida, a veces hay cosas que hay que esforzarse mucho para lograrlo. Si no nos esforzamos, no lo logramos. Y a veces no podemos disfrutar el éxito hasta que no logramos triunfar. Entonces, si nosotros somos personas que en la primera de cambio bajamos los brazos, dejamos todo tirado, abandonamos todo, nunca vamos a ver el éxito. Entonces nunca vamos a poder disfrutar el éxito en la vida. Estaba escuchando una historia, me quedé enganchado el otro día en la noche, estaban pasando un documental y teníamos que viajar, que viajamos el sábado, fuimos allá a Zapala de la reunión de hombres, y estaba escuchando la historia de un conquistador que quería llegar a la Antártida en el 1911 y fue y hizo una embarcación y convocó a marineros a ir a la Antártida y fueron a la Antártida. Nada más que les recomendaban que no fueran en esa fecha porque no era una buena fecha para ir, pero él decía o vamos ahora porque justo estaban en guerra en Europa, o después me quedo sin marinero, entonces o voy ahora o me quedo sin marinero. Y él tenía la intención de decir, tener el título de decir, bueno, que yo fui el que descubrió, el que cruzó la Antártida de un lado de un mar al otro mar, como que él había descubierto eso, quería tener eso en su vida. Y eran personas de fe, eran personas creyentes y viajaron a aquel lugar. Y cuando viajaron, llegaron al lugar y rápidamente empezó a caer el invierno y su barco de madera quedó atascado en los témpanos de hielo. Y hasta ahí llegaron
como 60 kilómetros del continente, quedaron atrapados en el mar entre los témpanos de hielo y no pudieron avanzar. Y ahí se quedaron. Y mientras estaban en ese lugar, tuvieron que sobrevivir. Y llegó el momento que se comieron todas lo que tenían, las reservas, pero el capitán seguía alentando su tripulación, animándola a seguir adelante. Entonces armaron una rutina de trabajo de todos los días. Luego, cada día el hielo apretaba más al barco y se dieron cuenta que el barco estaba por romperse y tuvieron que bajarse del barco, hacer unos campamentos sobre el hielo y así sobrevivieron. Y fueron sobreviviendo hasta que llegó un punto en que se empezaron a moverse las masas de hielo y se rompió el barco, se destruyó el barco. Y tuvieron que partir de ese lugar. ¿Cómo hacían para llegar al continente? ¿Cómo hacían para llegar a la tierra? Entonces el capitán los animó a salir adelante y cargaron sus botes, que pesaban 1000 kilos los botes. Los tuvieron que cargar al hombro y trasladarse a través de la nieve, a través de los témpanos, y llegaron a un lugar donde el agua era líquida, donde no estaba hielo, y allí decidieron embarcarse y decidieron embarcarse hasta la isla Elefante. Así que remaron para llegar a la isla Elefante y después de varias semanas llegaron a esa isla, que era una isla toda rocosa, y cuando llegaron a ese lugar, por primera vez pudieron tocar tierra, y allí fue una gran experiencia que tuvieron de tocar la tierra, pero estaban pasados de hambre, se comían pingüinos, comían lo que encontraban por sobrevivir. El tema era sobrevivir. Bueno, la expedición que estaban haciendo era una expedición para encontrar los restos del barco que se había hundido, y allí fue donde el capitán tuvo que decidir que podían llevarse solamente lo necesario, y nadie podía llevar nada que no fuera necesario. Y él agarró una Biblia que le había dado la reina de Inglaterra y cortó la hoja donde había un texto bíblico que se lo había dedicado la reina para que ellos estuvieran, y cortó la hoja, ¿no? Y eso llevaba, y tuvo que dejar la Biblia porque no podían llevar pesos innecesarios. Y lo único que llevaron innecesario fue una bandolina, porque era para alegrar el alma, para animar a la gente. Bueno, la cuestión, le voy a hacer más corta porque si no voy a terminar mucho con esto. La cuestión es que de esa isla llegaron allí, pero se dieron cuenta que allí no los iba a rescatar nadie, porque nadie pasaba por esa isla. Era una isla desierta en el medio del mar. Entonces decidieron, entre 5 marineros, los más fuertes, decidieron ir remando desde esa isla a las Islas Orcas del Sur. Todas son islas de Argentina, ¿no? Y 1200 kilómetros remando. Imagínense lo que significa 1200 kilómetros remando. Bueno, así que recubrieron su barco para que no se hundiera, y dice que la tormenta que pasaron fue tan grande, tan tremenda, pero sin embargo sobrevivieron y llegaron a esas islas, porque él sabía que en esas islas habían factorías de los cazadores de ballenas, así que estaban en esa isla, sabía que ahí había civilización. Así que después de casi 2 meses llegaron a esa isla, y cuando llegaron a esa isla remando tuvieron que cruzar la isla por arriba por las montañas porque no podían dar la vuelta porque el mar era contrario. Y cuando llegaron al lugar, ellos llegaron exhaustos, sin fuerza, decía. Pero él luchaba porque lo único que le pedía a Dios, Señor, que ninguno muera. Le rogaba que ninguno muriera de su gente. La cuestión que cuando llegaron a esa isla, ellos dice que envejecieron 20 años en esos meses que estuvieron sufriendo. Y cuando llegaron a ese lugar, llegaron a la factoría, y allí el hombre que los estaba ni los conoció de lo destruido que estaban sus cuerpos. Así que les dio comida, se bañaron, volvieron a revivirse, volvimos a ser seres humanos, dice en ese momento. Y él estaba recordando a todos los que había dejado en la isla de Elefante. Y cuando salieron de allí, fueron con una embarcación y volvieron a buscarlos. Pasaron a buscar a 3 tripulantes que habían dejado en el otro lado de la isla, los recogieron porque no tenían las fuerzas para cruzar por la montaña, así que los levantaron allí y de allí decidieron ir a buscar a los que estaban en la isla Elefante.
y cuando fueron se descompuso el tiempo, no pudieron ir. Hizo 4 intentos de llegar a ese lugar, hasta que por primera vez logró llegar a ese lugar, y cuando logró llegar con el largavista los miró y estaban allí adentro los marineros que habían quedado, habían hecho como una cobertura con los otros botes y estaban vivos. Bueno, se salvó toda la tripulación. Se salvó toda la tripulación. Gracias a la fuerza del capitán, que tuvo la valentía de luchar contra adversidad, contra el hambre, contra el mar. Algunos de ellos perdieron los dedos de congelamiento, otros fueron amputados, pero se salvaron. Se salvaron. Hermano, esto es una enseñanza que nosotros tenemos que entender, que el éxito se logra luchando. Hay momentos difíciles en la vida, pero el éxito se logra luchando. Y cuando las circunstancias nos están quebrando, nos están venciendo, hay que levantarse. Y hay que sacar fuerza de donde sea y hay que luchar contra viento y marea para lograr vencer. En tercer lugar, dejar nuestra vida en las manos de Dios. Ruth se unió a Noemí. Noemí significa la persona bendecida. Noemí significa la persona bendecida. Noemí llegó un momento que ella dijo, no me llamen más Noemí, llámenme Mara. Mara significa amarga. Porque decía, porque Dios me amargó la vida. No soy más la persona dichosa, ahora soy una persona amargada. Así fue la historia es triste esta historia, pero cuando uno mira esto tenemos que mirar que Dios tiene propósitos maravillosos en la vida y que a veces no entendemos los propósitos de Dios y simplemente cuando no entendemos tenemos que seguir luchando. No entendemos el sufrimiento, hay que seguir luchando. No entendemos lo que nos está pasando, sigamos luchando. Llegó un momento que ellos volvieron a su tierra sin dinero, sin recursos. Lo único que les quedaba era una propiedad que les quedaba de antes, que les pertenecía, pero no tenían qué comer. Entonces Ruth le prometió que ella iba a estar al lado de su suegra, pase lo que pase, y lo único que los iba a separar era la muerte, ¿no? Qué pacto tan lindo que hace, qué voluntad de hacerlo, qué tremendo esta relación de la suegra con la nuera. Así que si usted tiene una nuera, hermano querido, o una suegra, ámela, cuídela, porque puede haber una hermosa relación, porque usted nunca sabe cuándo puede necesitar a la otra persona. Así que trátela bien, con cariño, con dulzura, nunca sabe cuánto la puede necesitar. Finalmente, Ruth sale a buscar trabajo para tener que comer. Y encuentra que estaban cegando, y así que ella se pone a disposición y dice, déjenme trabajar, aunque sea juntar lo que cae, lo que sobra. Así que estuvo de la mañana hasta la noche juntando todo lo que sobraba atrás de los segadores, y los segadores la echaban y ella seguía al costado juntando todo para poder tener que comer. Y llega a su casa con comida, allí con su suegra, diciéndole que había podido trabajar y que le habían dejado trabajar en la casa de un tal Boaz. Y aquí aparece la historia de amor, en la historia esta. Después de tanto sufrimiento aparece la historia de amor, y Ruth sabe que Boaz eran parientes. Entonces Noemí le dice a Ruth que ella vaya y que prepara una estrategia de conquista. Mire qué bárbaro esto. Esta estrategia de conquista era que que vaya, que trabaje, y cuando vea a Boaz que se acuesta, después que come, que bebe, que se acuesta en la cama, que ella vaya simplemente y se ponga a los pies de Boaz y le destape los pies y le caliente los pies con su cuerpo. Esa fue la estrategia de la suegra, ¿no? Como diciéndole, la vida continúa. Y hay que encontrarle la salida a los problemas. Le digo, por ahí está la salida. Así que ella fue, hizo eso, obedeció a su suegra lo que la suegra le había dicho. Y cuando llegó a ese lugar, encontró a Boaz. Ella no se podía meter una mujer en donde dormían los hombres, pero ella se metió escondida, toda tapada, se escondió allí, se metió donde estaba Boaz
y allí le destapó los pies y le abrazó los pies, le calentó los pies. Y allí fue una historia como romántica, como sensual, pero no pasó nada ahí. Claro, no pasó nada ahí, se respetaron. Al otro día cuando se levantan, ella se levantó temprano para que nadie la viera, se escapó del lugar y vos justamente comienza a preguntar por ella, a cerciorarse, ¿me entiende? Y respetuosamente ella va, él pide la mano, pero ¿qué hace? Se acerca donde Noemí y le pregunta que él la quería rescatar. La quería rescatar para que no sean pobres, para que no sean esclavos, los quería rescatar y allí aparece la primera referencia a lo que significa la redención. Este capítulo de la Biblia, aunque es un capítulo romántico, histórico, pero tiene que ver con algo teológico, que es la redención. Y la redención significa comprar. Entonces, para que una persona pudiese redimir a otra, tenía que ser un pariente cercano para redimir. Si no era pariente cercano, no tenía derecho a redimir, tenía que ir a remate público. Entonces, la única manera de redimir era sacarlo del remate, pero tenía que ser el derecho de redimir de un pariente cercano. Así que allí él se da cuenta, vos, que él no era el pariente más cercano. Entonces no tenía el primer derecho a redimir, sino que había otro señor que tenía el derecho a redimir. Así que va y habla con este señor y le dice a este señor que él tenía el derecho a redimir y que le comprara parte de la tierra que tenía Noemí, pero la condición era que se tenía que casar con Ruth. Entonces el hombre dice, no, yo no me puedo casar con Ruth porque me va a complicar la vida. Entonces yo renuncio a mi derecho a redimir. Y entonces dice, si tú renuncias, entonces yo lo puedo tomar el derecho a redimir. Y allí vos toma el derecho a redimir. Y eso es lo que hace. Entonces redime la familia de Noemí y allí toma casamiento y se casa con Ruth. Ruth era una jovencita, vos eres un hombre grande. Entonces hay un casamiento allí y de ese casamiento nace una criatura. Ellos se casan y nace una criatura. Y esa criatura, Noemí la agarra entre sus piernas y la adopta como si fuera su hijo, la hija, Noemí, a esa criatura. Y a partir de esa criatura, el nombre de la familia de Noemí no queda en el olvido, sino que queda grabado allí, ¿no? Y qué lindo esto, porque esto es parte de la historia, parte de la familia, parte del honor, parte de todas las cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. Alabado sea el Señor por esto. Cuando uno está amargado y la frustración del fracaso nos hace pensar que somos desdichados en la vida y que todo nos sale mal, a veces Dios tiene salidas para la vida de la persona. Uno tiene que encontrar la salida. No solo para salvarse uno, sino que la salida que buscó Noemí era para también salvar la vida de Ruth, porque Ruth le había sido fiel, Ruth le había sido leal, Ruth le había ayudado, Ruth había sido compañera de la tristeza, compañera. Entonces ella se daba cuenta, no puede Ruth quedarse en la pena toda la vida. Entonces la misma Noemí la ayudó a Ruth a que encontrara marido. Y eso trajo bendición a su casa. El último capítulo del libro de Ruth, capítulo 4:13, dice así: Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concediese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama le ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, y este es padre de Isaí, padre de David.
Por lo cual Obed es el padre de David, del rey David, y es de la genealogía de Jesucristo. Mirando esto, yo quiero mirar este final feliz, que maravilloso es el final, ¿no? Entonces yo quiero resaltar cuáles son los valores que sacamos de esta historia. Uno de los valores, primera frase, donde tú vayas yo iré. El valor de la lealtad. La lealtad. La lealtad es un valor sumamente importante, de poder ser personas leales, no traicioneros, no cuando hay problemas nos bajamos del barco, cuando hay problemas nos olvidamos de los que quedaron, sino la lealtad. Así como le conté la historia de este capitán que fue leal con su gente. Nunca pudo llegar al Polo Sur, no pudo llegar, pero se tuvo que tragar su orgullo de no llegar a su meta, pero lo más importante fue salvar a su tripulación, fue leal. La lealtad es un valor sumamente importante. Las mujeres decían, esta nuera es más valiosa que 7 hijos que puedas tener. Por lo cual cuando uno rompe esos parámetros de discordia y en lugar de eso arma parámetros de unidad, pueden ser más valiosos que 7 hijos. ¿Entiende lo importante de lo que es la lealtad? Otros valores importantes que encontramos, el valor de la redención, de redimir. Jesús nos redimió a nosotros. Y para poder tener derecho de redimirnos, Él se hizo hombre. Porque si no era pariente cercano nuestro, no era igual a nosotros, no podía redimirnos. Entonces se hizo hombre para tener derecho a redimirnos. Así que esta historia básicamente nos habla de Jesucristo. Jesús tuvo el derecho a redimirnos porque Él se hizo hombre y luego, hecho hombre, venció al pecado. Entonces Él pudo entregar su vida para pagar nuestra deuda. Así como vos hizo eso. La piedad de vos, de ver a Ruth. Y ver a Ruth, si bien era una mujer mucho más joven, pero él vio la lealtad con su suegra. Él vio que era una mujer trabajadora, él vio que era una mujer leal, que era una mujer obediente, que hacía todo lo que su suegra le decía al pie de la letra. La suegra le decía, hace esto, y ella obedeció todo lo que la suegra le dijo. Así que para las nueras es importantísimo este valor de la obediencia y la lealtad. Encontramos cómo vos respetó y también respetó el derecho de otro. El derecho que el otro tenía de redimir, él lo respetó. Y cuando el otro no quiso redimir, entonces él lo redimió. Dice que la Biblia que había una historia en esa época, una costumbre, que cuando a una mujer le pasaba esto, que se moría su marido, y si el cuñado no se quería casar con ella, lo que hacía, agarraba el zapato, se sacaba el zapato y le pegaba con el zapato en la cara. Se llamaba la regla del zapato. Así que era una regla que había, capaz que nunca lo escuchó en la Biblia, pero está en la Biblia, en el libro de Deuteronomio está esto. Y cuando sucedió esto, agarró el hombre que tenía que redimir, como él no quiso redimir, se sacó el zapato y se lo dio a vos. Y vos se puso el zapato del otro y tenía el derecho de redimir. Se llama la regla del zapato esa. Así que es una regla que está en la Biblia. Bueno, nada más que por allí no la leemos porque no es costumbre de estas cosas en nuestra historia, pero eso es lo que pasó acá. Y aquí sucedió algo maravilloso, que cuando vos redime y toma ese derecho de redimir, vos le dices a la mujer, a Ruth le dice, qué bueno que tú, pudiendo haber elegido cualquier joven, no decidiste elegir un joven, sino que elegiste un viejo como yo. Le dice así. Y esto permitió que Noemí pudiese tener descendencia a partir de allí. Entonces, otros de los valores importantes que hablamos es el respeto, el honor, el trabajo, la obediencia, la sumisión, el coraje de volver. Porque hay que volver fracasado. ¿Me entiende? Hay que volver. A veces hay gente que se queda en el otro lugar porque no quiere volver fracasado, no quiere que lo vean la gente fracasado. Qué terrible ser la Noemí, la bendecida, y convertirte en la Mara, la amargada. Entonces, a veces la vida nos pasa esto en la vida. A veces hay gente que vive
en una amargura y no sabes cómo salir. Mire, aunque la vida a veces tiene cosas difíciles de vivir, yo tengo que entender que yo tengo que luchar. Nunca dejar de luchar. Nunca bajar los brazos. Porque Dios es un Dios misericordioso. Eso es lo que es Dios, misericordioso con sus hijos, con los que le aman, con los que son fieles. Y Dios siempre tiene un final feliz para sus hijos. ¿Viste la historia? Un final feliz. Lo lindo de esta historia es ver que el amor resurge después del dolor. Amén. Así que si hay alguien que está bajo el dolor, tiene que entender que Dios tiene una historia de amor para nosotros. Una historia de amor que puede resurgir y puede volver a brotar a pesar del dolor, de la tristeza y de todo lo que nos pasa en la vida. Dios tiene una historia de amor que puede renovarse en nosotros. Alabado sea el Señor. Hermano querido, este es un tiempo donde hay personas que tienen que sanarse. Sanar su alma, sanar sus emociones, sanar sus sentimientos. Sanar lo que te pasó en la vida. Hay personas que tienen que levantarse, nunca tirar la toalla, nunca dejar de luchar. Porque tú no sabes lo que tiene el día de mañana para nosotros, no lo sabes. Entonces, levántate nuevamente, sigue luchando, sigue batallando. Amén. Acuérdate de estos marineros, búscalo en internet si no quieres saber más detalles de esa historia, pero mire, los investigadores que estaban investigando, buscando este barco hundido, que es el barco que más quedó redactado, porque todos escribían su diario y los diarios de todas estas personas que sobrevivieron de este naufragio quedó escrito. Entonces ellos tenían la información y ellos decían, ¿cómo nos vamos a rendir nosotros si este capitán nunca se rindió hasta que salvó a toda su tripulación? Entonces, hermano, nunca se rinda. Nunca se rinda. Porque Dios tiene bendiciones para sus hijos, para los que luchan. Así que llénese de valor, de fuerza, de lealtad, de coraje. Saque fuerza de donde no tiene en su alma, pero luche hasta lograr el éxito en la vida. Amén. Que lograr el éxito, todos queremos estar con el éxito, pero el éxito tiene un costo altísimo a veces. Pero tiene que lograrlo. Luche para lograrlo. Alabado sea el Señor. Amén. Si hay pena y tristeza y capaz que te miras a sí mismo como que te parece una persona amargada, acuérdate que Dios tiene redención. Y Dios puede redimir tu alma. Y aunque parezca que eres un palo seco, Dios hizo florecer la vara de Aarón que reverdeció. Lo cual significa que Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios puede hacer florecer, aún en la vejez, dice, darán fruto. Puede hacerte florecer aun cuando eres viejo. Alabado sea el Señor. Amén. Oramos al Señor. Quiero invitarte a cerrar tus ojos. Cerrar tus ojos allí. Porque este es un tiempo donde Dios quiere sanar. Y cuando Dios me daba esto la semana pasada de compartir este mensaje con ustedes, Dios quiere sanar la tristeza, sanar la amargura, sanar el pensamiento que a veces la vida está difícil, todo nos va para atrás. Siga luchando, siga luchando, no baje los brazos, que Dios tiene un final feliz. Nunca baje los brazos, jamás baje los brazos. Cultive buenas relaciones con sus hijos, con sus nueras. Cultive buenas relaciones. Tú nunca sabes si puedes necesitar a la persona. Porque eso es lo lindo que tiene la vida. Es que la vida siempre da vuelta las cosas. El que estaba arriba queda abajo, y el que estaba abajo sube arriba. Eso es lo que hace la vida. Oramos al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Acuérdate que somos polvo.
Acuérdate que somos tus hijos. Acuérdate que te amamos. Que a pesar de nuestros errores, estamos aquí y queremos servirte. Señor, redime el alma de tus hijos. Redime la vida de tus hijos. Restaura el ministerio de tus hijos. Restaura el corazón de las personas, Señor. Restaura los hogares, las familias. Señor, trae la felicidad después de tanta tristeza. Cambia el lamento y la tristeza. Cámbialo en baile y alegría. Señor, trae la transformación de todas las circunstancias que nos rodean. Señor, cambia los tiempos. Cambia las circunstancias de la vida. Señor, saca la fortaleza de nuestros corazones, que salga la persona luchadora, guerrera. Señor, esa persona que batalla contra viento y marea, pero que nunca nos hundamos, Señor. Derrama tu presencia y tu bendición en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, amén. Amén. Póngase de pie. Tal vez al lado tuyo haya alguien que se esté sintiendo amargado, porque no le van bien las cosas. Y lo único que necesita es un abrazo de un vos, o el abrazo tuyo, que sería lo mismo en esta circunstancia. Así que tómate un tiempito allí, al que está delante o atrás, colócale las manos en el hombro y dile: Dios tiene nuevas oportunidades para ti. Colócale las manos en el hombro y dile: Dios tiene nuevas oportunidades para ti. Hay nuevas oportunidades para ti. Así es.